Saludos una vez más con ustedes, su podcast de Más Allá de las Paredes de la Iglesia Bautista Sin Paredes de Salinas. Buenas noches, Dios les bendiga, espero que hayan escuchado el último podcast. Recuerden seguirnos, compartirnos, darnos like y en todas nuestras redes que estamos en YouTube, Instagram, Facebook, ¿verdad? Ok. Estoy aquí con José Cristian, o el hermano de Edith no está, y entonces estamos con nuestro pastor de invitado. Y hoy es un tema bastante interesante, ya que vamos a hablar de, ¿verdad?, de lo que es la vida pastoral. Vamos a tener unas preguntas un poco más internas, puede decir, un poco más íntimas para el pastor y otras pues un poco más generales, ¿verdad?, en cuestión de la iglesia, del ministerio. Muchas veces quería entrar con esto porque muchas veces vemos al pastor, yo por ejemplo que me crié, pues, me criaron en iglesia católica, vemos a este modelo perfecto, alguien que no puede tener manchas, que no puede ni mirar para el lado porque tiene que ser la perfección, tiene que ser alguien que no cometa ni un error. Se nos olvida que son seres humanos igualmente, se nos olvidan que igual caen, que no somos perfectos, que el único perfecto es Dios, que nosotros somos seres humanos. Solo, ¿verdad?, que ellos pues sí, Dios le hizo un llamado a ellos para llevar su palabra y compartirla, pero igual luchan día a día, ¿verdad?, con todo lo que nos trae el mundo pecaminoso. Y es bien, ¿verdad?, hablando antes de llegar aquí, es bien curioso cómo nosotros ¿verdad?, como cristianos, como congregación, muchas veces nos olvidamos del pastor y se nos olvida que él es un ser humano que también siente y padece. Y no le preguntamos ni tan siquiera cómo está. Y sin embargo, vamos donde él, hola, todo bien, mire, tengo que hablarle, tengo que decirle algo, y le contamos de toda nuestra vida, todos nuestros temores, de todos nuestros pecados, ¿verdad?, de todas nuestras cosas, todo lo que queramos compartirle. Y, gracias por escucharme, adiós. Wow, fue un monólogo porque no fue una conversación con él. Y sí, a lo mejor él te da un consejo, pero, ¿verdad?, a lo mejor lo escuchaste y pues, ignoraste o porque lo que quería era desahogarte. Muchas veces lo vemos como un estilo psiquiatra, psicólogo, y no nos preocupamos, ¿verdad?, por él, que también es un ser humano. Así que pues hoy vamos a hablar un poco de eso. Los dejo con eso y la primera pregunta que le tenemos es, él se llama por si acaso Juan Ramón Rivera, y le tengo la pregunta: ¿quién fue Juan Ramón Rivera antes de ser pastor? ¿Y qué nos puede decir después de su conversión? Gracias, Naki, por la invitación y gracias a los chicos por la oportunidad que me da de estar con ustedes. ¿Quién era Ramón Rivera, Juan Ramón Rivera Pique, como me dicen, antes de esta conversión? Uh-huh. Mira, cuando yo tengo que dar el testimonio de quién era Juan Rivera Ayala, tengo que ser breve en eso, lo más vil y despreciable. Un joven que a los 33 años ya había vivido por muchas experiencias uh-huh. que el mundo puede ofrecer. Había experimentado, barbaridades. Uh-huh. Y no fue hasta un momento de crisis familiar en la cual me invitaron a mis hijos a que fuera a un campamento de verano para los niños. Uh-huh. Y fue el gancho en lo cual yo llegué a la iglesia. Y allí tuve un encuentro con el Señor. Allí yo entregué mi vida a los 33 años de edad. Pero si me preguntan la fecha exacta, el día que yo me entregué, no lo recuerdo. Yo sé que de allí yo entregué mi vida, le serví, me bauticé. Uh-huh. Eso fue de gran impacto para mi familia. Pero no fue hasta en el 2004, específicamente en julio 31, un sábado del 2004, julio, a las 12 del mediodía, donde yo sentí el llamado del Señor fijo allí, donde Él me habló directamente al corazón a través de una alabanza, y ese día yo entregué mi vida a Cristo. ¿Cómo eso ha afectado positivamente o negativamente a mi familia? Verdaderamente la ha transformado, porque de una familia que estaba rota, un ser humano que estaba quebrantado, en una bancarrota espiritual por completo, ha transformado mi matrimonio, mis hijos, mi hogar. Tengo el privilegio de haber llevado a los pies de Cristo a mis padres, los he bautizado, son parte de nuestra congregación. Ha sido una transformación total.
Y bien curioso, ¿verdad? Que muchas veces también a nosotros se nos olvida que el pastor, ¿verdad? Ese líder espiritual tuvo una vida antes de ser pastor, de ser líder. Y muchas veces lo juzgamos, ¿verdad? No sé, por algún fallo que tuvo, pero la realidad es que lucha igual que nosotros día a día con eso. Lucha día a día con eso. Sí, porque a veces piensan de que la vida del pastor tiene que ser algo perfecto. Ahorita en la introducción acabas de hablar de que el líder espiritual que habías conocido anteriormente era una figura perfecta, una figura que uno la ve como sin tacha, sin mancha, pero la vida pastoral es una vida que la lleva cualquier hombre común, un hombre que puede ser, que es imperfecto, no puede ser, que es una persona que es imperfecta con sus defectos y con sus virtudes también. Sí, yo le hago la pregunta, ¿verdad? Esto se me vino ahora a la mente. Sí, le hago la pregunta, ¿usted cree a lo mejor que en algún momento su familia, su esposa, su hijo, pensó en algún momento que usted puso como que su ministerio primero antes que su familia? Como, no sé si me explico, ¿Sí? que a lo mejor como que se olvidó de ellos, por decirlo de alguna manera. Yo creo que eso es una experiencia que la familia y quizás otros pastores lo han vivido. La esposa y los hijos no te lo van a decir, no te lo van a decir, pero si hay una realidad, pecamos, los pastores pecamos de que dejamos a la familia a un lado para poder cubrir las necesidades de una congregación. ¿Cuántas veces no se ha dejado a la esposa, quédate aquí en la cama en lo que yo voy a resolver un problema a las 2, 3 de la mañana? Quizás una actividad de los hijos se interrumpe porque hay un hermano que cayó en el hospital o tuvo algún problema legal o están en una crisis, y en ocasiones dejamos a un lado porque ellos comprenden lo que es el llamado. Nácar, una de las cosas que a veces no se entiende es que el llamado pastoral no es un llamado solamente a este líder espiritual. Cuando Dios te llama a ti al pastorado, está llamando a tu esposa, está llamando a tus hijos, está llamando, la primera grilla es tu casa. Y ellos te lo van a comprender, de que lo pudieron sentir en algún momento, de que nosotros como pastores lo dejamos a un lado. Ahora, tenemos que saber de que eso es bíblico. Si tú no estás dispuesto a dejar padre, madre, hijo, tu esposa, todo, por seguir a Cristo, pues tenemos un problema. Y ellos entienden de que tenemos una responsabilidad, de que ellos lo sufren, que ellos lo sienten, que lo padecen, que lo pueden sentir en su corazón y no lo expresan, es otra cosa. Pero sí, yo creo que hay momentos donde nosotros, en nuestro afán de servir al Señor, hemos dejado a nuestra familia a un lado. ¿Y cuán importante usted cree que ese apoyo familiar, ¿verdad? En su llamado? Porque a lo mejor sí, usted dice lo dejé hacia un lado, pero no es lo mismo a lo mejor dejarse a un lado y que ellos se queden callados a dejarlo a un lado y ellos digan, no, vamos contigo al hospital a orar por ese hermano. O mira, no, espérame un minuto, yo me voy a preparar y voy a ir contigo. Como que cuánto ánimo sí, apoyo como pastor usted necesita de su familia. Si tú no tienes a tu familia apoyándote en el ministerio, quedas completamente descalificado, porque vas a tener que preocuparte por mantener la estabilidad emocional, espiritual, suministro y todo de una familia que no te está siguiendo en tu camino. Entonces estás luchando con dos rediles, el que Dios te puso para mantener, que es la congregación, más estás luchando con uno que no quiere caminar a la par tuyo. Yo estoy contento, estoy agradecido de que Dios en mi ministerio ha puesto a mi ayuda idónea, que ustedes ya saben que cuando ella está enferma, que cuando ella está, que no puede estar a mi lado o está atendiendo a su mamá de viaje o lo que sea, yo me siento acéfalo, ¿sabes? Me siento que no tengo una cabeza que me pueda organizar, que me pueda dirigir. Cuando esté enferma me preocupo, porque ella siempre ha estado a mi lado en todo este proceso ministerial. Tengo la bendición que, bueno, o la tenía, pero ya no está conmigo en este momento, porque es la naturaleza de que los padres crían hijos y sus hijos van, se casan y hacen todo. Mi hijo Juan pues ya se casó y no está conmigo, él está en los Estados Unidos, pero qué bendición el poder ver que mi hijo me apoyaba en el ministerio de adoración, que mi hija me ayudaba en el ministerio de lo que eran las artes, y poder ver que se involucraban dentro de lo que era la iglesia y ver un equipo de trabajo. Qué privilegio. Y ahora poder no solamente ver a tu esposa, a tus hijos, también ver a tus padres involucrados en todo este organigrama que se llama iglesia, es algo que verdaderamente es una bendición y es sumamente importante.
Claro, sí. Y que, ¿verdad? Lamentablemente, pues no todo el tiempo, pienso yo, que no todo el tiempo en los llamados pastorales a lo mejor sucede eso y tienen que lidiar o pedir, ¿verdad? Pedirle a Dios, porque de él fue el llamado, y pedirle a Dios que lo ayude en eso, que a lo mejor su familia no esté de acuerdo en algo, le cueste un poco más. Y eso es bien interesante, porque ahí es donde tenemos que cuestionar el llamado pastoral. Dios no divide familias. Yo escuché en una ocasión una persona que dijo, Dios me llamó al ministerio. Y cuando él se lo expresa a su líder espiritual, Dios me llamó al ministerio. Ajá, ¿y qué dice tu esposa? Que no me apoya. Pues tú tuviste una pesadilla anoche, porque Dios no divide matrimonio. Dios no divide hogares. Si Dios me llamó a mí, Dios va a poner en el corazón de mi familia el estar conmigo en esta tarea. Porque aun cuando se habla a los requisitos del obispo, que hablan tanto en Timoteo como Tito, nos da a nosotros la capacidad de poder evaluar de que nosotros, los líderes espirituales, en este caso los obispos, los pastores, necesitamos tener a nuestra familia en sujeción en ese aspecto. Están apoyándome en lo que es mi ministerio o lo que Dios me ha llamado a servir. Como segunda pregunta tenemos, ¿es un pastor un siervo o es una persona que por su título está por encima de los demás? Jamás es una persona que está por encima de los demás. Si pudiéramos hablar de que pudiéramos estar, como a veces utiliza esa palabra, por encima de los demás, simplemente el pastor es un consiervo con todos los demás que tiene a cargo la tarea de poder ser el líder espiritual de una grey. En ocasiones es triste ver que el pastor moderno se cree la autoridad absoluta y total de la vida de su grey. No, yo soy tu líder espiritual, Nacal. ¿De qué color quieres pintar tu casa? ¿Qué carro te quieres comprar? ¿Cómo te quieres arreglar el cabello? Tú estás en tu libre albedrío de hacer todo eso. Pero yo no puedo estar por encima de ti en las demás áreas. Yo simplemente soy tu líder espiritual. Sí, un líder no es un jefe, se puede decir que no es ni jefe ni dictador. Un dictador no, ahí. No soy un dictador, ¿sabes? El pastor simplemente, mira el ejemplo que se está dando en la escritura cuando se habla de el pastor y las ovejas. El pastor no fuerza, simplemente las llama y ellas las siguen. Y esa es la idea del pastor. El pastor no puede ser alguien que imponga su criterio, que imponga. Simplemente yo soy tu líder espiritual. En lo demás, simplemente te daría consejos basados en la palabra del Señor. Pero sí tiene, ¿verdad? Le pregunto y para aclarar, pues si se lo están preguntando, sí tiene el derecho de velar por sus ovejas y frenar, se puede decir, o amonestar o aconsejar. No sé si, ¿verdad? Si ve que se descarrila o si ve que hay algo... En este caso, por ejemplo, tú siendo mi oveja, aquí tenemos pues a Cristian, a Joseito, a ti, que son parte de mi redil. En este caso, si yo pudiera observar de que su vida se está desviando fuera de los mandatos, estatutos y preceptos de la palabra de Dios, claro, pues entonces yo tengo el derecho, porque son mis ovejas. Ustedes son mis ovejas. Si no son parte de mi congregación, no son mis ovejas, son parte del rebaño de otro pastor y él tendrá el derecho. Yo tengo el derecho de amonestarlos porque son mis ovejas, pertenecen a mi rebaño, el rebaño que el Señor me ha dado para cuidar. Tengo el derecho de amonestarlos, de guiarlos, inclusive puede ser que llegue la amonestación hasta ser un poquito más fuerte, pero todo ello no es para tener un dominio sobre sus vidas, sino una educación espiritual, porque yo tengo que darle cuentas a Dios por la vida espiritual de mis ovejas. Sí, usted es mi líder espiritual, tiene, ¿verdad? Tiene ese mandato de velar por mí, responsabilidad. La responsabilidad es tan grande que Dios no tan solo te va a reclamar a ti y te va a cuestionar a ti por tus actos cuando tú estés frente a él, sino que Dios me va a reclamar a mí. ¿Qué hizo Nacal que tú no la corregiste? ¿Por qué no corregiste? ¿Por qué permitiste? ¿Por qué no le diste la atención adecuada? Ella te necesitó y no la cubriste. Estuvo fallando, no la corregiste. Y Dios, dice la Escritura allí en Hebreo,
que nosotros los pastores vamos a dar cuentas de cada uno de ustedes. Y es bien importante entender eso porque en muchas, ¿verdad? Conozco personas y en muchas congregaciones, muchas veces el pastor hace esto, ¿verdad? Que como explicamos, está en todo, ¿verdad? Su responsabilidad de hacerlo. Y sin embargo, muchas personas que son de su redil, de su congregación, se molestan y terminan yéndose a la iglesia o se ofenden porque el pastor me dijo esto, me dijo aquello. Él no tiene el derecho de que es bien importante reconocer que él lo está haciendo por tu bien, que es parte de su deber. Y yo me pregunto, algo para Dios. Si tú te molestas cuando el pastor, que es tu líder espiritual, el que va a rendir cuenta ante Dios por ti, te molesta porque te dijo, Nacar, estoy observando que está pasando esto, porque también no es que yo vaya a ser una persona, un gruñón, que yo vaya allí con carácter. Con amor. Y no, se supone que la Biblia me enseña de que yo voy con amor, como Jesucristo nos enseñó, y yo voy, te amonesto, te exhorto por amor a ti, por amor a la relación que tenemos con Cristo Jesús. Y si tú en ese momento, tú te molestas, te vas, la pregunta que hay que hacer es, ¿verdaderamente yo soy su oveja? ¿Verdaderamente yo soy un creyente? Cuando la Biblia me llama a mí a recibir la amonestación con amor, pues entonces ahí yo tengo que preguntar, ¿o soy una oveja o soy un cabrito? Y no estoy ofendiendo al pastor, estoy no estoy fallándole al pastor, a quien le estoy fallando a Dios al final del día. O sea, él me está tratando de corregir de algo, ¿verdad?, que observó o ¿verdad?, cualquiera que sea la situación. Y sin embargo me molesto y me voy, sigo en lo mismo. Le estoy fallando a Dios. Es cierto. No le estoy fallando a nadie, que eso es bien importante entenderlo. El pastor, ¿verdad?, es un líder, pero al fin y al cabo es Dios a quien yo tengo que seguir. Lo mismo sucede cuando está la predicación. El pastor está predicando, llevando un mensaje literal leído de la Escritura. El Señor habla así en su palabra y la gente se molesta con el pastor. Cuando no, moléstate con Dios, que fue que... Así mismo es. Y vemos muchas veces y culpamos al pastor, pero no, al final y al cabo tienes que seguir a Dios, tienes que todos los días querer parecerte más a Él, querer luchar, ¿verdad?, con eso, y a Dios a quien seguimos, no es al pastor. Aún en la palabra puede, si no me equivoco, creo que era Pablo el que decía que amándolo más sea yo amado menos. Y eso es una de las cosas que pasa con el pastorado. En mi amor por la oveja, uno reprende, exhorta, pero a veces en la exhortación el pastor es amado menos. Así mismo es, lamentablemente. Sí, también pasa cuando es lo contrario, cuando el pastor no le ayuda, queriendo ayudarlo, y ellos dicen, no, el pastor no me está ayudando, ¿por qué no me ayuda? Pero si te estás quejando, es lo mismo, es como que los ayude o no los ayude, se quejan. Porque a veces la ayuda que están pidiendo es la justificación a su conducta. Sí. Yo quiero que me ayude, pero la ayuda que te puedo brindar es decirte, aléjate de esa maldad, pero tú quieres permanecer. A veces te llaman, pastor, necesito un consejo. Pero cuando le aconsejas, ¿sabes lo que le dice? Eso es lo mismo que me han dicho antes. Pues ¿qué estás buscando? ¿Que te justifique? Ya lo ves y entonces te está haciendo el ciego. Sí. No quieres cambiarlo. Tercera pregunta. Sabiendo las cosas que sabe ahora, esta me dio muchas gracias, pero sabiendo las cosas que sabe ahora, ¿qué se diría a sí mismo cuando comenzó inicialmente el trabajo pastoral? Sabiendo lo que sé ahora, verdaderamente, si lo digo en la carne, diría, a la verdad que estás loco al aceptar el reto. Sabiendo lo que sé ahora, creo que sigue siendo una bendición. Yo no me arrepiento de lo que fue ya este llamado que el Señor nos hizo, pues por lo menos que me hizo a mí, a mi familia, servirle al Señor. Sin lugar a dudas, volvería a repetirlo, volvería a aceptarlo, volvería a hacerlo. Con lo que sé ahora, arreglaría muchas de mis malas decisiones que había tomado anteriormente. Pero creo que, no sé, ha sido una experiencia maravillosa. Así es. Y debemos de agradecerle a Dios primeramente, claro está, y agradecerle, no agradecerle a los pastores, ¿verdad? Pero sino como que saber que es un reto grande el que tienen, ¿verdad? Y reconocerlo y orar por ellos. Y orar por su familia igualmente, porque si su familia se destruye, ellos van a terminar destruidos. Si ellos se destruyen, su familia va a terminar destruida, su iglesia va a terminar destruida. Y es bien triste, ¿verdad?, cuando esto sucede y lo vemos de cerca,
que por X o Y razón, pastor se fue de tal iglesia y su ovejas quedan en nada, su iglesia queda en nada. Es muy triste, así que por eso debemos de orar por nuestros pastores y estar agradecidos con Dios. La Biblia dice, heriréis al pastor y se disiparán las ovejas. Sí. O sea, no es porque yo sea el pastor, pero la figura pastoral es una figura muy importante dentro de lo que es la congregación. Un pastor sin ovejas, no hay iglesia. No, y una iglesia sin pastor sigue siendo lo mismo, ¿sabe? Que tanto el pastor como las ovejas son importantes dentro de la congregación. Muy cierto. ¿Cuáles son, verdad? De esto hablamos un poco, las obligaciones del pastor. Así que te quiero hacer esta pregunta combinada a, ¿es el pastor quien lleva a las personas al arrepentimiento? Mira, esa pregunta me la han hecho en varias ocasiones, cuando dice, pastor, voy a llevarle a mi hijo para que lo corrija y para que él se arrepienta. Mire, yo no soy un pet boy para arreglar al hijo. Yo no soy aquel que tú lo llevas a Western Auto y lo arreglas, ¿sabes? O lo llevas al taller. Eso es trabajo del Espíritu Santo. Así. Cuando nosotros miramos en el libro de Hechos, cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo allí en el aposento alto, cuando Pedro lanzó su primera predicación, a través de la predicación, exhortó a aquellos 120 que estaban en el aposento alto, los exhortó a través de la palabra y les hizo ver su naturaleza pecaminosa. Pero quien los llevó al arrepentimiento fue el Espíritu Santo. Y aquellos hombres cuando fueron embestidos, ¿sabes? Golpeados con el Espíritu Santo. Varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepiéntase cada uno de ustedes, ¿sabes? Vemos que el arrepentimiento viene a través del trabajo del Espíritu Santo. Simplemente mi trabajo es educar, enseñar, redarguir, poder enseñar la voluntad del Señor. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero ese trabajo de llevar a las personas al arrepentimiento no es mío. No es mío. Y a veces uno se frustra como pastor después de una predicación y dice, ¡ay, Dios mío, no responden! Porque sí, es la naturaleza del pastor querer llevar a las personas a un cambio. Pero también eso es la naturaleza humana. Pero lo espiritual le corresponde al Señor, no le corresponde. Sí, el tiempo de Él no. Lo que nosotros estamos, ¿verdad? Nos exhortan. La Biblia nos exhorta a llevar la palabra de Dios, a evangelizar, ¿verdad? A llevar la palabra. Y es como el pastor dice, él lleva la palabra, el resto es del Espíritu Santo. Sí. Igual nosotros como cristianos tenemos ese deber de llevar la palabra, pero nosotros no vamos allí a... una expresión que se utiliza a darle con el tratado, con la Biblia, para que se arrepientan, ¿me entienden? Hay como gente que dice, lo convertí, yo lo convertí. No, usted no convirtió nada. Y eso, ¿verdad? Lo digo en son de chiste, pero se ha escuchado. Sí. Como que se ha escuchado eso y no, nosotros llevamos la palabra, sembramos esa semillita y Dios es el que se encarga. Y el pastor tampoco sabe si ese arrepentimiento es genuino o no es genuino. Eso es allá esa persona con su relación con Dios. Exacto. Punto. Él es el único que sabe, ¿verdad? El trabajo, ¿verdad? Con quién tú eres como persona y qué voluntad Él tiene contigo. Amén, así es. Como pastor, ¿con qué personaje la Biblia se identifica y por qué? Desde antes, yo diría que desde antes de ser pastor, uno de mis personajes favoritos dentro de la Sagrada Escritura es Jeremías. Y te voy a explicar por qué. Desde que yo trabajé con los jóvenes, pasé con muchos inconvenientes en los cuales yo le llevaba a mi pastor mentor, creo que le llevé como 3 cartas de renuncia a decirle, yo no voy más, ya no soy, que no me usen, no quiero, me rindo. Y creo que eso todavía hay veces donde yo me siento con el Señor y le digo, Señor, no sigo más, me rindo, me agoté, ya no puedo más, esto está duro. Pero recordamos en el libro en la palabra de Dios, cuando el profeta Jeremías cita estas palabras y la voy a buscar, que él dice en el Jeremías capítulo 20, verso 9, y dice, y dije, no me acordaré más de él, hablando pues de que él le servía al Señor, y dice, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido dentro de mis huesos, traté de sufrirlo, pero no pude. ¿Cuántas veces llevé esa carta de renuncia a decir, no voy? Pero la pasión por servir al Señor era tan y es tan grande que yo iba a decir, devuélveme la carta. Devuélveme la carta. Está bien, Señor, ya entendí, perdón, pero creo que hay momentos donde uno quiere tirar los guantes. Claro.
la frustración cuando humano. ve que las cosas no corren como uno quisiera que corrieran, y nos olvidamos de que esto corre en la voluntad del Señor, en la voluntad de uno. Pero el que tiene el llamado del Señor siente ese fuego dentro. Y aunque uno dice, me rindo, algo te va a decir, no, sigue hacia adelante. Te dice, no, yo te quiero para mí, Eso no es lo que tú digas. Pastor, ¿usted cree, verdad, se ha visto o creen que lo ven como un Ironman? Como alguien que no se va a cansar, alguien que puede con todo, que muchas veces nosotros mismos, seres humanos, o sea, creyentes, no pastores, ¿verdad? Quiero decir, caemos en eso, así que usted es Ironman. El problema no es si la iglesia se cree que el pastor es Ironman. El problema es si el pastor se cree que es Ironman. Se cree que es Ironman, porque de sí hay un poco de los dos. La gente espera de que el pastor esté siempre envuelto, que si el pastor, vamos a evangelizar, el pastor tiene que estar en el evangelismo. Si hay una taller de damas, el pastor tiene que estar en el taller de damas. Si quiere tiene que estar en el taller de jóvenes, tiene que estar aquí. Pastor, hay reparación, hay que estar en la reparación. O sea, piensan que el pastor debe estar envuelto en todas las cosas. La estrategia, las finanzas, la contabilidad, el evangelismo, todo. Y el problema de todo eso es que el pastor se ha creído de que es indispensable y que no se hacen las cosas no van a correr bien si no se hacen como él las hace. Y el problema detrás de todo eso es que dejamos de delegar porque las cosas no se van a hacer como uno las hace. Claro. Y quizás las hacen hasta mejor. Y quizás a lo mejor no las hacen tan bien, pero se hacen. Claro. Y el problema es el agotamiento, el burnout que existe en la vida de cada uno de los ministros, que los ministros padecen mucho de lo que es esa quemazón. ¿Y por qué? Porque aunque no somos Ironman, de una forma u otra creemos que sí lo somos y lo necesitamos. A veces de ese descanso necesitamos ese tiempo de poder reconocer de que somos humanos, nos fatigamos, nos cansamos y que no podemos correr todas las bases, porque al correr todas las bases vamos a descuidar las que son las verdaderamente importantes, como decían los apóstoles. Lo importante pues en un llamado pastoral es ocuparse en lo que es el estudio de la palabra, la oración, la consejería, todo ese tipo de cosas. Pero sí es uno de los problemas que tenemos los pastores. Bueno, algunos pastores. Tenemos ese problema de que pensamos de que somos Ironman, pero verdaderamente no lo somos. Y la congregación a veces piensa, pero no lo somos. No, y que eso también, ahora pensando, eso puede afectar negativamente a la congregación. Es decir, yo veo que el pastor lo hago todo, pues puede echar un pie para atrás y él anyway va a estar aquí haciendo, no sé, alguna actividad del viernes, él va a estar aquí desde temprano haciendo todo lo que hay que hacer. Así que yo mejor me quedo en la silla y dejo que lo haga, si eso va a estar listo. Y si la iglesia cae, puede pasar eso. Y si la iglesia cae en algún tipo de pereza, en algún tipo de dejadez, la mayor culpa en este caso a veces la tiene el pastor, porque ha dejado de crear la responsabilidad en la oveja para él asumir la responsabilidad. Eso sí. Y a veces no ha caído, como decía mi pastor, me decía, a veces hay que caer en una negligencia benigna, donde uno decía, no, tengo que dar un paso hacia atrás y dejar que esas ovejas o ese ministro se encargue, tome la responsabilidad y que no vean al pastor todo el tiempo presente en esas áreas, porque lo van a ver como indispensable. Y el pastor no es indispensable, ni siquiera en el púlpito. Allí no, por eso mismo, o sea, el pastor está allí para ser el líder espiritual y punto. Y usted sabe, hay veces que yo lo veo y le digo, pastor, usted está cansado, está cansadito y se ve un poco cansado, tiene que descansar, porque pues es cierto, hay veces que se ve cansado y es que no ha descansado toda la semana ayudando, ¿verdad? XY situaciones. Y es bien importante porque si el pastor se nos va, nos cae en una cama, es importante cuidar de él y debemos de cuidar de él. Esta pregunta es un poco fuerte. No es fuerte, no es fuerte. Y con esta vamos a cerrar. Voy a tratar de explicarme lo mejor posible. ¿Qué cosas, experiencias has tenido en el ministerio que piensas que puedes mejorar o que has hecho en algún momento y dices, pude haberlo hecho de esta manera y a lo mejor salí un poco mejor, pero lo has cogido como aprendizaje, ¿verdad? Y has seguido, pero ¿qué has hecho que a lo mejor
pues puedes mejorar o dices, me arrepiento un poco de haber hecho esto, pero no lo hice mal, pero voy a mejorar. Mira, yo creo que, como tú dices, es una pregunta bien extraña. Es que abarca mucho. Pero arrepentirme, yo creo que son muchas las cosas de las que me puedo arrepentir, de que las pude, después de meditar en ellas, pude haber dicho, esta no era la forma correcta. Quizás hay algunas veces que la quise, por ejemplo, hay veces donde, y creo que no hay un predicador que en algún momento dado haya utilizado el púlpito para exponer lo que es, si acaso, su dolor, su quebranto, su aflicción o su frustración. Y si hay alguien que dice que ha usado, que nunca lo ha hecho, yo creo que sería mentira. Porque creo que en algún momento en nuestra humana capacidad, en nuestra humanidad, hemos utilizado quizás ejemplos hipotéticos, hemos quizás visto algo que no nos gusta y lo usamos el sermón para eso, y creo que a veces en esa área hemos fallado. Creo que hay consejerías que pude haber hecho de otra forma. Creo que sí las hay. Enumerarlas sería bien difícil porque ya son casi 20 años de pastorado, y a medida de que pasan los días sí se cometen algunas cosas que uno dice, las podemos catalogar como errores o como cosas que pudimos haber mejorado. La idea es si aprendimos detrás de cada una de ellas. Y yo creo que en la mayoría he aprendido cómo poder hacer las cosas mejor y saber de que este pastor no es perfecto, este pastor comete errores, y que quizás una palabra que pude haber utilizado de otra forma, un gesto, un estudio, una predicación, yo creo que sí que de cada una de esas cosas uno aprende. Y sí, son muchas las cosas que uno hace. ¿Crees que en algún momento te hayas adelantado un poquito, a lo mejor al tiempo, que diga, wow, lo hice muy rápido, tenía que esperar un poquito más a lo mejor para prepararme de algún modo u otro? Mira, yo no dudo que sí. A esa pregunta yo no dudo que sí. En este momento yo no te voy a decir que no. No dudo que sí. Pero sí han sido más las cosas que he pospuesto. Y esas son las que me duelen. Porque quizás si yo hubiese actuado antes, quizás esta oveja no se hubiese extraviado. Quizás este matrimonio se hubiese salvado. Quizás esta persona hubiese hecho una profesión de fe antes de. Y yo creo que me arrepiento más de las cosas que no me adelanté a las que me adelanté. Interesante la contestación. Y es muy cierto, a veces no hacemos y son cosas que debemos hacer, y esperamos, y Dios nos está hablando y nosotros aquí sentaditos, yo mismo voy, y mentira, muévete ya. Muévete ya, que ahora no es ya mismo. Eso es así, porque nosotros quizás pensamos que estamos trabajando en el tiempo del Señor, y acaso el Señor te está diciendo, dale hacia adelante, pero no, vamos a posponerlo, y creo que me arrepiento más de las que no me adelanté que de las que me adelanté. Yo sé que esta pregunta no está aquí, pero te lo me siento intimidado. Un bono. ¿Sabes que me siento intimidado hoy? Pues, viendo todas las cosas que has hecho en tu vida pastoral, en tu vida como persona, ¿te arrepientes de haber aceptado o haber cogido este camino? Jamás. Mira, yo, como muchos de ustedes saben, yo trabajé por 18 años en energía eléctrica. Me sentí orgulloso de mi trabajo, y a dónde llegué en energía eléctrica a llegar a hacer el trabajo de ingeniero con un cuarto año. O sea, yo creo que tengo un cuarto año. Y yo llegué a energía eléctrica a hacer el trabajo de ingeniería. Llegué a tener un sueldo que era bastante oneroso, ¿sabes? Era algo que uno decía, wow. Y representar en aquel momento lo que era energía eléctrica era un orgullo. Yo me sentía que yo tenía el mejor trabajo del mundo. Claro. Lo que yo estoy haciendo ahora, yo no lo cambio por nada. Energía eléctrica se queda corto. No hay un trabajo en el mundo más satisfactorio que saber que tú estás trabajando para la obra de Dios. ¿Sabes? Y que tú sabes que detrás de todo esto hay una paga que es eterna. Claro. Que Dios ha pagado el precio del pecado para que tú estés. No, verdaderamente mi trabajo es el mejor trabajo del mundo. Y Cristian, yo no me arrepiento. No me arrepiento porque creo que lo hice en el momento que Él llamó, no es que llamó el hombre. Creo que
como dice aquella alabanza que dice, para este tiempo ha llegado, para este tiempo nací. Y yo creo que Dios tenía este día preparado y yo no sé qué hubiese sido de mi vida si yo le hubiese dicho al Señor, no. Al fin y al cabo, yo sé que Él iba a hacer todo lo posible porque yo cayera rendido ahí. Pero yo no me arrepiento de que no ha sido fácil. Tengo que ser honesto, no ha sido fácil. Algunos piensan que la vida pastoral es una llena de alegría, gozo. Un paseo. Pero es una vida solitaria. Como yo le hablaba hace poco a ustedes, es una vida solitaria. Es muy poco, a veces, las personas que te preguntan, ¿estás bien? ¿Tienes alguna necesidad? Personas que te puedan llamar para simplemente decirte, pastor, estoy pasando por aquí a saludarte. Claro. Pero la gente espera de que el pastor lo llame todos los días. y es una vida solitaria, porque ¿con quién tú te confiesas? ¿Con quién tú dialogas? Y tú te llenas de tanta información durante el día. Los problemas del matrimonio de uno, los problemas espirituales del otro, estos conflictos, estos aquí. Y con quién tú te desahogas. Aún más, la vida del pastor dentro del hogar no es perfecta. Claro. Yo vivo con mi esposa, ahora no tengo a mis hijos conmigo, pero cuando estábamos todos, y cada persona tiene su temperamento, tiene su criterio, tiene su manera de pensar, y cuando hay convivencia siempre hay conflictos. ¿Y a quién yo le llevo mis conflictos? Cuando yo quizás tenga algún desacierto con mi esposa, ¿a quién yo se lo llevo? Por eso es importante de que cada uno también de los pastores tengamos un líder espiritual en el cual nosotros podamos desahogarnos, porque si no nos convertimos en un globo que comenzamos a llenarnos y en algún momento va a explotar. Así mismo es. Cerramos con esto. Recuerden cuidar a sus pastores, orar por ellos y de vez en cuando denle una llamadita y pregúntele cómo está. Y es algo, ¿verdad?, que todos debemos de tomar en cuenta que ellos no son rocas, son seres humanos, ¿verdad?, de carne y hueso. Tú sabes que yo recibo una llamada todos los miércoles a las 7:30 a 8 de la noche. Todos los miércoles. Y acabo de recibirla. Siempre. Hay una sola persona. Manuel siempre me llama a mí todos los miércoles. Simplemente para decirme cómo estás. Y a sacarme una sonrisa y darme como una palabra de decir, no estás solo. Y esa presencia, yo agradezco a Dios por ello. Así es. Y cerramos con Hebreos 13:17 que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestra alma como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Escucharon, ¿verdad? Obedecer a sus pastores y no se quejen. Y nada, Dios les bendiga. Recuerden darnos like, share y coméntenos qué opinan y póngaselo a su pastor o su líder espiritual para ver qué opina de esto y pueda comentar también. Bye, Dios les bendiga. Gracias, Nacal.